Jesús creció en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea, donde su familia vivía con sencillez. Pasaba sus días ayudando a su padre, José, en la carpintería. José, un hombre justo y trabajador, enseñó a Jesús las habilidades de tallar y trabajar la madera. Las mañanas eran tranquilas y los sonidos de la carpintería resonaban en el pequeño taller. Jesús era meticuloso y cuidadoso, de manos pequeñas pero precisas. Se concentró mientras cortaba la madera, alineando las piezas con la paciencia de quien ya entiende el valor del trabajo bien hecho. Por las tardes, Jesús jugaba con los demás niños del pueblo. A pesar de su juventud, siempre tuvo una mirada más profunda de las cosas que lo rodeaban. Los niños corrían por los campos y jugaban junto al río, pero Jesús a veces se alejaba, reflexionando sobre las palabras de las Escrituras que le enseñó su madre, María. Sabía que le esperaba algo más grande, una misión que trascendería los límites de Nazaret. Pero por ahora se dedicó a la vida diaria, respetando las enseñanzas de sus padres y buscando siempre la sabiduría divina. A medida que Jesús crecía, continuó equilibrando las responsabilidades laborales y los momentos de introspección. Aunque su padre José era un hombre de fe y un hábil maestro carpintero, Jesús también dedicó tiempo a estudiar las Escrituras y aprender de la tradición religiosa de su familia. María, su madre, siempre lo animó a orar y buscar comprensión sobre la palabra de Dios. En esas noches silenciosas, Jesús se retiraba a un rincón de su casa y, con una vela encendida, meditaba las palabras de los profetas y sus propias experiencias. Durante estas fases de su adolescencia, empezó a reflexionar sobre su papel en el mundo y a darse cuenta de que tenía algo más que ofrecer que simplemente trabajar como carpintero. Cuando hablaba con los demás jóvenes del pueblo, sus palabras siempre tenían un peso diferente, como si supiera que su viaje sería diferente. A menudo sus amigos permanecían en silencio, escuchando a Jesús, fascinados por la profundidad de sus ideas. También se acercó a las tradiciones religiosas, visitó el templo de Nazaret y absorbió las lecciones de los rabinos y doctores de la ley. Su sabiduría iba floreciendo, y hacía preguntas que desafiaban incluso a los más eruditos, siempre con la humildad de un joven que sabía que aún estaba aprendiendo, pero que sentía en su corazón que su misión se estaba preparando. Cuando Jesús tenía 12 años, la familia viajó a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, una tradición importante para los judíos. La ciudad estaba llena de peregrinos, con puestos, comida y música tradicional resonando por las calles. El templo, grande e imponente, estaba lleno de gente que venía de diferentes partes a celebrar. El viaje a Jerusalén, aunque largo y agotador, fue una experiencia que María y José siempre esperaron con ansias. Jesús, por primera vez, vio el templo de cerca y quedó fascinado por la grandeza del lugar. Al finalizar la fiesta, la familia emprendió el viaje de regreso a Nazaret, pero cuando se detuvieron a descansar, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Presa del pánico, José y María regresaron a Jerusalén y lo buscaron durante 3 días. Finalmente lo encontraron en el templo, hablando con los doctores de la ley, los maestros de religión más sabios y respetados. Estaba absorbiendo las enseñanzas, haciendo preguntas e impresionando a todos con su profundo conocimiento de las Escrituras. María, aliviada, preguntó a Jesús por qué se había quedado, y él respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que me es necesario estar en la casa de mi Padre? Esta respuesta de Jesús sorprendió a sus padres, pues aún no entendían del todo la magnitud de su misión. Durante los años siguientes, Jesús continuó su vida en Nazaret, pero su relación con Dios y su fe se hicieron cada vez más profundas. En sus momentos de descanso del trabajo con Yosef, se retiraba a los campos y montañas alrededor del pueblo, buscando momentos de soledad e introspección. Allí se conectaría con Dios, meditando y orando en busca de claridad para su vida futura. Era un joven que ya sentía la importancia de la oración, y el silencio del campo se convirtió en el espacio ideal para sus reflexiones. Con el tiempo, también se acercó a las prácticas espirituales judías, participando en festividades religiosas en Nazaret y otras ciudades. Su corazón se sintió reconfortado por la celebración de Pesaj,
Yom Kippur y Sabbat. Sintió, incluso cuando era joven, que su misión espiritual estaba a punto de desarrollarse, pero que Dios todavía estaba moldeando el camino. A pesar de sus meditaciones y su creciente deseo de comprender su propósito, Jesús continuó viviendo humildemente, dando ejemplo de virtud entre sus vecinos y amigos. Era conocido como un joven íntegro que respetaba las leyes y enseñanzas de su cultura, pero había algo más en su corazón, algo que trascendería su ciudad natal. A los 28 años, Jesús sintió que su misión estaba por comenzar. Pasó más tiempo en oración, buscando claridad sobre el camino a seguir. Una noche, en un sueño, tuvo una visión del río Jordán, donde el profeta Juan Bautista predicaba el arrepentimiento y la purificación mediante el bautismo. Jesús sintió un llamado profundo, algo que lo impulsó a seguir ese río. Sabía que al hacer esto se acercaría a algo mucho más grande. A la mañana siguiente se preparó para el viaje. El cruce al Jordán no fue fácil, pero la fe de Jesús ciertamente lo vio. Al llegar, vio a Juan Bautista predicando, y una gran multitud se había reunido a su alrededor. Juan estaba convencido de su misión de bautizar a los arrepentidos, y cuando vio acercarse a Jesús se sorprendió. Sabía, de alguna manera, que este joven era especial, pero dudó cuando se dio cuenta de que Jesús no necesitaba el bautismo para la purificación, pero aún así aceptó el pedido de Jesús. Al ser bautizado, un sentimiento de paz y claridad invadió el corazón de Jesús. En ese momento sintió que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El cielo se abrió y una voz celestial dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después de ser bautizado, Jesús sintió la necesidad de retirarse al desierto, donde pasaría 40 días y 40 noches en meditación, orando y buscando comprensión sobre su papel y misión en el mundo. El desierto era un lugar de soledad y silencio, donde podía afrontar sus dudas internas y fortalecerse espiritualmente para los desafíos que le esperaban. Durante este tiempo, Satanás se apareció a Jesús, tentándolo de diversas maneras. Primero, le ofreció a Jesús un camino hacia el poder y la riqueza, sugiriendo que podía convertir las piedras en pan ya que tenía hambre después de tantos días de ayuno. Pero Jesús respondió con firmeza: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces Satanás lo llevó al pináculo del templo y lo retó: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está que enviará a sus ángeles para protegerte». Pero Jesús respondió: «Escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios». Finalmente, Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo si se inclinaba y lo adoraba. Pero Jesús respondió resueltamente: «Vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Después de estos 40 días de pruebas, Jesús salió del desierto más fuerte, consciente de su misión y preparado para el camino que estaba por venir. Después de la tentación en el desierto, Jesús comenzó su ministerio público, viajando por ciudades y pueblos, predicando sobre el reino de Dios. En uno de sus primeros días de predicación, llegó a la orilla del mar de Galilea, donde vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, pescando. Estaban echando sus redes al agua, tratando de pescar, pero estaban frustrados porque la pesca no había sido buena ese día. Jesús los miró por un momento y dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Pedro y Andrés se sorprendieron, pero sintieron algo profundo e inusual en ese momento. Inmediatamente arrojaron sus redes y siguieron a Jesús. Más tarde, Jesús encontró a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que también estaban pescando, y los llamó para que los siguieran. Ellos, como Pedro y Andrés, abandonaron todo lo que estaban haciendo para seguir a este hombre que parecía tener una misión divina. Esta escena marcó el inicio de un grupo de fieles discípulos, que luego se convertirían en sus más cercanos seguidores. Jesús sabía que juntos difundirían su mensaje por toda la tierra. En su viaje, Jesús encontró muchas personas necesitadas de curación y consuelo. En uno de sus viajes, mientras caminaba por los pueblos de Galilea, se le acercó un leproso,
un hombre aislado por su condición y que vivía al margen de la sociedad, separado de todos a causa de la enfermedad contagiosa. La lepra era considerada no solo una condición física, sino también una impureza espiritual, lo que hacía que los leprosos fueran rechazados y despreciados por todos. El hombre, desesperado y lleno de fe, se acercó a Jesús y, arrodillándose ante él, le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». La multitud que lo rodeaba observaba con miedo que tocar a un leproso se consideraba impuro, pero Jesús no dudó. Con compasión, extendió su mano y tocó al hombre, diciendo: «Quiero ser limpio». Inmediatamente, la lepra desapareció y la piel del hombre quedó completamente restaurada, como la de una persona sana. Él, ya curado, se levantó agradecido y con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Jesús, pidiéndole que no se lo dijera a nadie, le ordenó presentarse a los sacerdotes para ser declarado limpio y reintegrado a la sociedad. Esta curación fue un signo del poder de Jesús sobre la enfermedad y de su compasión por los marginados, mostrando que vino no solo a sanar el cuerpo, sino también a restaurar la dignidad y la esperanza de las personas. El tiempo de ministerio público de Jesús estaba llegando a su fin, y él sabía que su misión en la tierra estaba a punto de alcanzar su momento culminante. La víspera de su muerte, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, una de las fiestas más importantes del judaísmo, en una sala prestada, en lo que se conoció como la Última Cena. La mesa estaba dispuesta, y los discípulos se acomodaron, con Jesús en el centro. Él miró a sus discípulos y, con una mirada serena, explicó el verdadero significado de la comida. Durante la cena, Jesús tomó un trozo de pan, dio gracias a Dios y lo partió, diciendo: «Este es mi cuerpo, que es dado por vosotros, haced esto en memoria de mí». Luego, tomó el cáliz con vino, diciendo: «Este es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por vosotros». Los discípulos, aunque confundidos y tristes, no comprendían completamente la profundidad de las palabras de Jesús, pero sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Durante esta comida, Jesús también anunció que uno de los discípulos lo traicionaría, lo que causó gran alboroto entre ellos. Judas Iscariote, sin palabras, fue el único en levantarse y salir de la sala, dirigiéndose hacia los sacerdotes para traicionar a Jesús. La última cena fue un momento de preparación espiritual para el gran sacrificio que estaba por venir. Jesús sabía que su muerte era inminente, pero, al compartir el pan y el vino, dio una señal de amor eterno y la promesa de un nuevo camino para la humanidad, basado en el perdón y la salvación.